número 75078 de la zona registral 9C de Lima, Oficina Registral de Lima. En él se deja constancia que Silva Checa gerencia esta empresa y que dentro de las funciones que se presta es la prestación del servicio de asesoría para temas empresariales, no temas penales, y lo digo porque la abogada Juliana Loza señaló que era su amigo y que hacían consultas precisamente de temas penales. Según ese documento, no brindaría ese servicio Silva Consultores. También llamó la atención que se ha presentado una copia simple de la partida registral de la empresa agroexportadora Cachiche S.A., número de partida 1103-7150, en donde consta como último registro que el acta general de accionistas del 15 de febrero del 2017, es decir, el año pasado, reeligió al directorio de dicha empresa, el cual está conformado por Roque Eduardo Benavides Ganosa, Vicente Ignacio Silva Checa, Mariano Alejandro Cabrera Ganosa. Lo digo más allá de mencionar a estas personas que comparten directorio con Vicente Silva Checa, cuando se le preguntó en su declaración del 18 de octubre del 2018, este señaló que solamente se encargaba del gerentamiento de dicha empresa, pero según esta partida registral vemos que forma parte también del directorio. Eso sería todo respecto a los elementos que se han corrido traslado. Muy bien. ¿Algo que decir, doctor, para cerrar el tema del peligro? Solamente lo siguiente, señor juez. Son copias simples porque los originales se presentaron al cuaderno de detención preliminar, cuya audiencia de apelación fue el pasado viernes, el mismo día que ingresa el requerimiento de prisión preventiva y programándonos la audiencia para el domingo. Entonces, entre el viernes 8 de la noche que nos notifican el requerimiento y el domingo, no tenía yo forma de recabar los originales que estaban acá en el despacho de la sala. Pese a ello, presento un escrito el día lunes, que acá lo tengo y lo dejo también, lo entrego, que acredita que yo he pedido a la sala me devuelva los originales, y lo digo literalmente, para presentarlos en la audiencia de prisión preventiva. Y la sala nos comunica que solo puede entregarnos las copias, pero que los originales obran en el cuaderno respectivo de detención preliminar. Sí, no tengo problema alguno. Al final de cuentas, para valorar todo eso. Solamente antes de pasar a los dos últimos tópicos. Doctor, con la defensa, por favor. ¿Usted a qué se dedica su patrocinado, doctor? De manera muy concreta, muy puntual. ¿Tiene una ocupación, dos ocupaciones? Bueno, hago la precisión. Si usted cree conveniente, lo responde. Si no, tampoco. No tengo problema. Yo creo, en honor a la precisión de la información, señor juez, que mi patrocinado va a responder eso con absoluta claridad. Muy bien. ¿Por qué, Peri, quería, en todo caso, ver si usted lo puede responder, o en todo caso lo responde su patrocinado? Porque esto no es un interrogatorio, ojo, este no es un interrogatorio, sino tan solo se le pide una precisión para que dé una explicación. Doctor, quiero preguntarle, o en todo caso me indica que lo va a responder su patrocinado, es respecto a estos documentos hallados en su domicilio, ¿no? Son documentos que tienen que ver con causas penales. Yo no voy a ir al fondo del asunto, sino lo que quiero preguntarle es, ¿su patrocinado se dedica a la asesoría de casos penales? ¿Tiene un estudio jurídico en ese sentido? O en todo caso esto me va a responder el propio investigado. Dígame. Mi patrocinado, a la luz
de las evidencias del allanamiento en su casa no se han encontrado documentos de varios procesos penales. Se ha encontrado este único documento. Sí, lo que no son varios casos. Como le digo, la pregunta es muy puntual en el sentido que si se dedica al patrocinio de causas penales y si tiene un estudio jurídico. Usted me indicará si me puede responder o si se lo deja a su patrocinado ese punto. Su respuesta fue, frente a esa misma pregunta, dijo el señor Vicente Silva Checa en su declaración: soy abogado multidisciplinario. Originalmente mi especialidad era Derecho Societario y Comercial, pero dado que sufrí un proceso penal que empezó en enero del 2001 y acabó el 2013, tuve oportunidad en 12 años de instruirme y aprender Derecho Penal y Constitucional. Brinda asesoría, y él lo ha dicho, ¿tiene algún estudio? Asesoría para el conocimiento de la doctora Loza Ábalos. Él no tiene un estudio jurídico. Su actividad laboral es la que demuestra en el tipo de actividad de los documentos que hemos presentado, pero brinda su opinión y su asesoría en los términos que él ha presentado. Muy bien, estoy tomando nota. Al final le voy a dar el uso de la palabra al investigado. Vamos a ingresar a los dos últimos temas, que viene a ser el tema de la proporcionalidad de la medida y el tema del plazo. Para trabajarlo los dos tópicos de un solo bloque. ¿Algún problema? ¿Defensa? Para trabajar los dos bloques, los dos temas que son, entiendo, adelante. Por favor, señor fiscal, y luego a la defensa y termino con el propio imputado. Señor magistrado, dando cumplimiento a lo que estableció la Corte Suprema en la casación de Moquegua, vamos a justificar la proporcionalidad de la medida. En ese sentido, hacemos mención, como ya se ha indicado en el presente desarrollo de esta audiencia, que la proporcionalidad está determinada por el test que tiene que realizarse respecto a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Respecto a la idoneidad, se debe determinar si en efecto la petición de prisión preventiva es el mecanismo idóneo para la naturaleza del delito y de la complejidad de la investigación. Y en ese sentido se ha demostrado de que la presente causa por el delito de lavado de activos, por la comisión en organización criminal y la complejidad de la misma que supone, vendría a ser una medida idónea. Justificamos precisamente esta idoneidad porque hemos dado cuenta del alto índice de peligro de obstaculización que se tiene sobre testigos, que se tiene sobre imputados, coinvestigados, y en esa misma proyección respecto a peritos, atendiendo precisamente la naturaleza de la investigación. No existe una prognosis favorable que con una medida inferior, como una imposición de reglas de conducta propias de una comparecencia, pueda evitarse el peligro procesal. Por el contrario, en el desarrollo de la presente jornada, se ha demostrado y se ha determinado un alto incremento significativo del peligro procesal respecto a las acciones que implicarían que esta medida es precisamente la más adecuada, que nos va a permitir la averiguación de la verdad, que no se eluda la acción de la justicia, que no se produzcan dilaciones innecesarias y la resolución del caso. Respecto al test de necesidad, no existe otra medida menos gravosa para la imposición de esta medida, siendo que estamos ante una organización criminal que a través de acciones demostradas con datos objetivos han dificultado el proceso de averiguación mediante acciones para entorpecer y obstaculizar a que los aportantes o los presuntos aportantes declaren la verdad como se ha realizado el hecho. Es también un dato objetivo que más allá de aquellas personas que han manifestado
sentir temor, miedo a declarar. Hay otros que se han acogido a la figura del testigo protegido, entendiendo que el Ministerio Público tiene que cautelar por su integridad. De la misma manera, colaboradores eficaces que vienen brindando información. En ese sentido, señor magistrado, atendiendo la modalidad como se ha realizado la comisión de este hecho delictivo, de la suficiencia de elementos de convicción y la probable imposición de una sanción condenatoria, es necesario asegurar a Vicente Silva Checa al proceso para evitar cualquier tipo de fuga o obstaculización. El test de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Estamos ante la disyuntiva de limitar o restringir un derecho fundamental de libertad o de la libertad de Vicente Silva Checa respecto a la eficacia de la acción penal y por lo tanto la tutela de los bienes jurídicos protegidos. Pero se considera de que, atendiendo al peligro procesal manifiesto, es proporcional restringir su libertad para el desarrollo del propio proceso. Duración de la pena, duración de la medida de prisión preventiva. Según el artículo 272, numeral 3 del Código Procesal Penal, este Ministerio Público ha solicitado una medida de 36 meses. Atendiendo, señor magistrado, que por una cuestión de taxatividad corresponde la imposición de dicha medida en el plazo establecido, toda vez de que es razonable y proporcionable a las circunstancias que se han narrado, atendiendo de que existe la figura de la cesación o la pronta conclusión del caso, que cautela precisamente que este plazo sea el adecuado. Más aún, señor magistrado, si cuando hemos dado muestras de que se han llevado la investigación preliminar y como el propio abogado lo ha señalado, en los plazos adecuados, sin ninguna dilación, consideramos que 36 meses para una organización criminal en donde se tiene que verificar la participación de 51 de 51 imputados, en donde se tiene que realizar una diversa y frondosa actuación pericial respecto a pericias grafotécnicas de 85 vouchers remitidos por el Banco de Scotiabank, 262 por el mismo banco, 591 y 40 vouchers del mismo banco, que corresponde a los diversos sectores en donde se ha canalizado el aporte fraudulento. De la misma manera, solicitudes de asistencia internacional, que en total suman 24, y que me remito precisamente a la disertación que se hizo el día de ayer atendiendo los principios de concentración, unidad de audiencia y remisión de la motivación del Ministerio Público. Pericias contables, atendiendo que este es un delito por su propia naturaleza, que está vinculado a la parte económica. Pericia grafotécnica de los recibos de las personas que han participado. Pericias respecto a todo material que ha sido incautado, como DVDs, CDs, equipos de cómputo. Nótese que también en el allanamiento de Vicente Silva Checa se incautó el CPU, en donde se hallaba a la simple vista un programa que decía pronunciamiento F.P. Diligencia que va a implicar la extracción de datos. Y como lo ha indicado el abogado defensor, probablemente va a solicitar la pericia respecto a la documentación hallada en la vivienda. Todo ello, señor magistrado, no hace más que anotar y resaltar que el plazo es el adecuado, atendiendo
a los aspectos que se han sustentado en el desarrollo de la audiencia. Muy bien, hemos terminado los dos tópicos. Defensa, por favor. Solo señalar acerca de la proporcionalidad dos criterios, señor juez. Primero, que destacar y comunicar que la sustentación acerca de la proporcionalidad en todos los imputados a quienes se refiere y se requiere la prisión preventiva es la misma. Dicho en otras palabras, se utiliza una motivación en bloque. Claro, no se hace un mismo texto para todos, sino se pone para cada imputado el capítulo referido de proporcionalidad, pero es exactamente el mismo. La prueba de ello es que los argumentos que hoy dice acerca de la proporcionalidad para Vicente Silva Checa ya los expuso exactamente los mismos el día de ayer y obra de eso en las actas de los audios. Por lo tanto, no hay una sustentación individualizada de la proporcionalidad ni de sus subprincipios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En segundo lugar, recordar que en la página 108 de este documento que se señala requerimiento subsanado, dice literalmente, y lo repito, que la proporcionalidad en su principio de idoneidad se justifica porque permitiría concluir el proceso en un plazo más corto, texto literal, evitando prescripciones. Entonces, según el fiscal, hay que imponer prisión para que el proceso no prescriba. Ergo, o contrario sensu, si están libres, el proceso no va a prescribir. Ya explicamos nosotros lo absurdo de esa consideración jurídica. Eso entonces en lo que corresponde a la proporcionalidad. Y señalar además, en lo que respecta a la duración de la medida, subrayo esto, de la medida cautelar, no tenemos más que indicar porque obviamente nuestra pretensión es de negación de la prisión preventiva. Pero sí destacar un dato curioso, señor juez, que me lo permita señalar. Me ha parecido bastante curioso. Fíjese un poco la psicología y a veces nos puede ayudar a comprender mejor las concepciones que tenemos, en este caso los operadores jurídicos. Y es que ayer se observó que en el texto escrito, donde debe decir duración de la medida cautelar, dice en literal duración de la pena. Creíamos que era un error material del documento de tipeo, pero hoy en la sustentación oral el señor fiscal, consta en actas, vuelve a decir duración de la pena. Esto en psicología, hasta donde conocemos, se le denomina acto fallido. Es decir, revelar de modo inconsciente Señor magistrado, creo que el aspecto psicológico no viene al caso. Solamente a nivel de argumentación, nada más. Después, Es mi argumentación, señor. Sí, continúe, no lo estoy interrumpiendo. Es mi argumentación. Repito, esto en el ámbito de la psicología, hasta donde conozco, se llama acto fallido. Es decir, revelar de modo inconsciente, involuntario, lo que de modo consciente no se haría. ¿Y qué cosa es lo que inconscientemente está aflorando? Por escrito, duración de la pena. Y de modo oral, en el debate contradictorio frente a usted, duración de la pena. Revela, pues, lo que siempre hemos señalado. El Ministerio Público, en este caso, está pretendiendo una medida cautelar bajo la concepción de pena anticipada. Lo ha dicho por escrito en el dictamen o en el requerimiento subsanatorio y ahora de manera oral también en esta audiencia. Solamente eso. Muy bien. ¿Algo más que decir tanto a la Fiscalía y a la Defensa? Doctor, adelante para cerrar ya este bloque. Señor magistrado, volver a indicar de que los errores materiales se corrigen tanto en un sistema oral, en audiencia, y la mención a los aspectos que refiere el abogado me parece que no son los más adecuados. Muchas gracias. Doctor, ¿algo que decir? He dicho todo, señor juez. Muy bien, hemos concluido. Vamos a escuchar al investigado
Silva Checa, si tiene algo que decir, se le va a alcanzar el micrófono, por favor. Sí, donde usted guste. A ver, ¿está bien ahí para que hable? ¿O le vas a alcanzar un micrófono? ¿Aló? Ya, adelante. ¿Aló? Exponga lo que convenga a su derecho. Bueno, yo quería mencionar 4 puntos muy sintéticos, en honor a la verdad y en resguardo de mi buen nombre. Lo primero es que se habla de que yo soy una persona que vive en la oscuridad, que estoy detrás, que me escondo. Yo quiero recordarle a los que son menores en esta audiencia que en el año 80, al asumir el presidente Belaúnde sus funciones, yo ingresé a trabajar con él, como es el caso también del ingeniero Bedoya, y trabajamos 5 años con Belaúnde. Desempeñé cargos muy importantes: presidente de empresas públicas, director, viceministro de Industrias, en fin, y tuve una participación muy activa en el gobierno del presidente Belaúnde, siempre guardando un perfil bajo, siempre evitando la exposición mediática, pero trabajando y sufriendo los embates del terrorismo, la bomba que explosionó debajo de mi oficina en el Ministerio de Industrias, que es un hecho conocido, etc. Durante el gobierno del presidente Alan García, yo fui militante y dirigente de Acción Popular. Fui subsecretario de Plan de Gobierno de una Secretaría General que estaba a cargo del doctor Valentín Paleagua Corazao. Durante 6 años hicimos planes de gobierno en la hipótesis de que Acción Popular retomara el gobierno, ya sea solo o ya sea en una alianza. En el año 90 se produce el FREDEMO y yo participo en 2 comisiones de planes de gobierno, la de Comercio Exterior y la de Integración, con distinguidos miembros de los otros partidos. Como es conocido, el presidente Fujimori ganó las elecciones y convocó a un viejo axiopopulista, el ingeniero Hurtado Miller. El ingeniero Hurtado Miller nos convocó al doctor Boloña y al señor Raúl Díez Canseco para que lo asesoráramos, lo ayudáramos. El ingeniero Bedoya era su asesor. Y en el mes de enero del año 91, el presidente Fujimori nombra ministro de Economía al doctor Carlos Boloña, que era mi amigo de la infancia. Él me convoca y me pide que lo ayude para formular las reformas que el Perú necesitaba para salir adelante. Trabajamos muy fuerte con el doctor Boloña, siempre con perfil bajo. Poca gente recuerda mi participación, pero quienes están involucrados en el tema lo saben perfectamente. Luego de los sucesos del 5 de abril, a los que yo me opuse y insistí con el doctor Boloña que se presionara hacia una fórmula de convocatoria de un Congreso Constituyente democrático, en lo que nos ayudó el doctor Luis Alberto Sánchez y el doctor Hernando de Soto. Comencé a asesorar también al ingeniero Yoshiyama en los planes de privatización que estaban a su cargo. Entonces establecí una relación de amistad con Boloña, que ya era mi amigo, y con Yoshiyama de manera creciente, porque él era un hombre muy trabajador y era difícil establecer una relación de amistad. Cuando se instala el CCD, Yoshiyama me convoca a que lo ayude a redactar la Constitución Política del Estado. Para mí es un gran orgullo decir que tuve una participación muy activa, también con perfil bajo, con el doctor Carlos Torres, con el doctor Enrique Chirino Soto y otras personas más. Redactamos la Constitución Política del Estado. Luego me tocó asesorar al doctor Efraín Goldenberg, que era canciller de la República y que tuvo que sufrir el tema del CENEPA, el tema militar, no lo voy a mencionar,
y lo difícil que fue la negociación con los países garantes para llegar a un acuerdo. Tengo el orgullo de haber trabajado día y noche para ese empeño, también con perfil bajo. En el año 96, Yoshiyama es convocado como ministro de la Presidencia para el tema del registro de la propiedad urbana y rural. También colaboramos con él en ese sentido. En septiembre del año 96, el ingeniero Yoshiyama fue separado del gobierno por acción del doctor Montesinos, con quien nosotros teníamos una relación muy distante, muy poco cordial. En el año 99, el doctor Goldenberg es convocado nuevamente como ministro de Economía y me pide que lo acompañe nuevamente como asesor para enfrentar el problema de la crisis monetaria mexicana y rusa. El doctor Calmel, que es mi amigo, era mi amigo de la infancia porque ya ha fallecido, y era socio del Diario Expreso, me comunicó que el doctor Ulloa quería vender sus acciones a toda costa y que él había conversado con Montesinos, y existen videos que así lo detallan claramente antes de hablar conmigo. Él había hablado con el doctor Montesinos para que alguien comprara por cuenta del Estado transitoriamente ese 75% de las acciones. Fue un error garrafal de mi parte, no lo voy a negar, ni voy a decir que estuvo bien, ni mucho menos. Fue una cosa mal hecha que no debió ocurrir. Me abrieron instrucción el 21 de enero del año 2001. 21 de enero del 2001. Yo inicié una acción, un proceso arbitral contra Telefónica por la cancelación del contrato a nombre de Cable Canal de Noticias, y recibí la visita de la SUNAT para hacerme una fiscalización integral a mí personalmente, estando ya en prisión, para determinar si esos $2 millones constituían un ingreso para mí. Debo comunicarle a usted, señor juez, y por supuesto tengo los documentos para acreditarlo, que ganamos el juicio arbitral, porque se demostró que la operación que yo había hecho era una operación legal, que se llama compra por mandato sin representación, y la SUNAT me excluyó 100% de responsabilidad tributaria, por la misma razón. La SUNAT reconoció que yo había efectuado una compra por cuenta de un tercero y que yo no era responsable de esa operación. Era la SUNAT de la doctora Beatriz Merino, era la SUNAT del doctor Toledo, era la SUNAT de enemigos del fujimorismo. No era una SUNAT complaciente, no era una SUNAT que quisiera hacerme un favor a mí, y obtuve el éxito rotundo. En relación al juicio, el juicio se ha hecho referencia a que han habido maniobras dilatorias. Ustedes saben mucho más de derecho procesal que yo. Lo que ocurrió con el juicio fue que determinados jueces, y finalmente recuerdo la doctora Carolina Rizárraga, acumuló determinados juicios y convirtió mi modesto juicio, que era por el cable, por el canal de cable, en lo que se llamó el juicio madre del desvío de fondos al SIN. Entonces era un juicio gigantesco con, no sé, 32, 34 procesados, Montesinos, Hermosa, Villanueva, toda la jerarquía militar, y este pequeño grupo que tenía que ver con Cable Canal de Noticias. Lógicamente demoró por los saneamientos de las acumulaciones, las desacumulaciones, y finalmente el juicio oral empezó el 12 o el 13 de octubre del 2008. Ese juicio, que empezó bajo la presidencia de la doctora Elvia Barrios, que luego fue subida a la Suprema y fue reemplazada por el doctor Ricardo Bruset, acabó el 23 de agosto del 2013.
no le puedo precisar exactamente si fueron 199 o 201 audiencias públicas. ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano de dilatar un procedimiento que tiene 200 audiencias? Era una cosa infernal. Las diligencias eran en la base naval, luego las pasaron a un local moderno, a un local antiguo en Miraflores, en la avenida Arenales, luego uno moderno al lado del Palacio de Justicia, pero el juicio demoraba y demoraba y demoraba por razones que yo personalmente no le puedo decir. Pero finalmente la sala, antes de absolver a todos, porque absolvió al 100% de los culpados, no condenó a nadie, decretó que habían quedado fenecidos el caso para 3 o 4 personas por prescripción. Ustedes saben que la prescripción de peculado son 12 años, de modo que tiempo para condenarme, si hubiera querido condenarme, habiendo empezado el juicio en el 2008, hubo tiempo más que suficiente. Eso en relación al juicio. En relación a los documentos que se encontraron en mi oficina, en mi casa. Hoy día yo tuve una entrevista con la periodista Milagros Leiva, quien de manera espontánea, ustedes pueden ver la grabación, comentó que le había preguntado al fiscal Hamilton Castro acerca del documento llamado leniencia o lenidad, ¿no? Y que el doctor Hamilton Castro le había dicho que ni por asomo, usó ese término, ese documento tenía algo que ver con el procedimiento que él estaba siguiendo y que hoy, tengo entendido, está en manos de la Fiscalía del doctor José Domingo Pérez, ¿no? Pero que era un documento absolutamente académico, que era algo que no tenía mayor relevancia. En relación al documento de análisis jurídico que fue encontrado en un file del estudio Loza, yo, señor juez, no sé si tenga la facultad o sea lógico hacerlo, pero le declaro bajo juramento que ese documento fue redactado por la doctora Loza. No tiene ningún sentido que haya sido redactado por mí. Ese documento contiene detalles del juicio que a mí me son absolutamente desconocidos. Ese documento detalla los procedimientos en los que está involucrado el partido, la señora Fujimori, y la doctora Loza lo que me consultaba a mí era si a mí me parecía lógico, coherente, desde el punto de vista general, porque mis conocimientos son de carácter general, si ese documento tenía coherencia, era lógico, era una cosa pertinente. Y esa es la razón por la cual está en un file de la doctora Loza, porque ¿qué sentido tiene que yo haga un documento para la doctora Loza en un file de la doctora Loza? Es algo que no parece pues tener lógica. Entonces, esa es la realidad de los documentos que se encontraron en mi casa. En relación al viaje que he escuchado hoy día, realmente es una cosa sencillísima de explicar. Yo hice un viaje con mi señora esposa a la ciudad de Nueva York, muy corto, y tengo entendido por la información que se ha ventilado acá, que la señora Fujimori se fue a un sitio en México donde compitió en una triatlón, en una competencia deportiva, vía Dallas, Estados Unidos. O sea, hemos regresado de lugares totalmente distintos, hemos estado en lugares totalmente distintos, y la afirmación de que ha habido una coincidencia es algo que no resiste el más mínimo análisis y que en cualquier acto de probanza se va a determinar que es algo que no es real, digamos. Finalmente, yo quería responder a su pregunta, señor juez, acerca de mis actividades. Yo tengo 68 años. Hoy día, no en la judicatura, pero
en la vida laboral privada, a los seres humanos nos jubilan a los 65 años. Usted es presidente o gerente general del Banco de Crédito y a los 64 años le mandan una carta y le dicen: el próximo año te vas del banco. Esa es la verdad. Entonces yo hoy día tengo una actividad reducida, administro un fondo en ICA con mucha dificultad porque no tengo ya la vitalidad de ir y regresar a ICA todas las semanas como podía hacer hace 20 años. Brindo un poco de asesoría empresarial, que es algo que viene de mi expertise de hace 30 o 40 años. Yo hace 40 años era gerente general de Norsac, de Lanificio, he sido gerente financiero de Ternit, he sido presidente de empresas públicas. Entonces, doy un poco de asesoría empresarial, administro esta empresa agroindustrial y en algunos casos, pocos, absuelvo consultas legales de carácter general. Por ejemplo, el caso específico de la empresa CECEL, que me trajo los documentos que tienen que ver con sus contratos de supervisión, que son el Hospital Lorena. Me trajo esa documentación y me dijo: Vicente, revísala y dime cuán complicada es mi situación, cómo ves tú la situación. Yo esa respuesta, señor juez, todavía no le he dado. Todavía no le he dado. Y por supuesto, como le dije a la periodista Leiva, me duele que no necesariamente en el caso de esa empresa supervisora, pero en el caso general de los hechos involucrados, como es el caso del Hospital Lorena, que es un hospital que se ha quedado a la mitad y los cusqueños se han quedado sin servicio médico, es una cosa dolorosa y es algo que uno duda mucho antes de tomar un caso, pero sostener que en ese grupo de documentos hay una letra que tenga que ver con la investigación Lavajato es algo que palmariamente no es cierto. Son memorándums de la propia empresa en que la empresa me justifica y me dice: esto pasó así, esto pasó así, démosle una mirada positiva a esto, démosle una mirada positiva a lo otro. Yo personalmente no he contestado ese requerimiento, no tengo una relación profesional con esa empresa, hubiera podido tenerla, no la tengo, pero esa es la explicación que yo quería decirle, que mi actividad personal está reducida. Mi abogado ha presentado un certificado que por supuesto preferiría no ventilar en público, que tiene que ver con una enfermedad de la que padezco y que requiere una revisión bimensual o trimestral, ¿no?, que lógicamente me pone en una posición disminuida para ser un profesional como la mayoría de los jóvenes acá, que tienen una vitalidad mucho mayor. Muchas gracias. Muy bien, hemos ya escuchado, alcanzado toda la documentación, ¿no?, sobre el tema de sus arraigos y de la enfermedad también que señala, ¿no? Bien. Muy bien, vamos a suspender la presente audiencia, vamos a fijar fecha ya para continuarla. No, voy anunciando, el día domingo definitivamente no vamos a poder trabajar por el tema de la procesión que va a pasar por aquí. Ya estamos definiendo la fecha para el día de mañana o para el día lunes. A ver, ¿se le consulta, Fiscalía? Por favor, en orden, por favor, en orden. Señor magistrado, el día de mañana el Ministerio Público está solicitando que se señale fecha. Bien.
¿Defensa? El domingo sí no vamos a poder trabajar por el tema del... porque vamos a trabajar en orden. Vamos a trabajar, a ver, fijando las fechas y voy anunciándoles ya. Domingo no vamos a trabajar. El día de mañana más bien vamos a ver la hora, ¿ya? Y el lunes vamos a continuarla a las 9 de la mañana. Eso vamos a ir fijando, 9 de la mañana. Para el día de mañana... Se pediría también que se fije con qué persona vamos a continuar, por favor. Sí, no, mañana vamos a determinarlo eso, ¿ya? Vamos a suspender para, a ver, la hora, 9 de la mañana, me parece, para terminar temprano. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Muy bien. Muy bien, este despacho comunica a las partes que va a suspender la presente diligencia para el día de mañana. ¿Mañana qué día es? 27 de octubre del año 2018, horas 10 de la mañana, ¿ya? Para, digamos, para que estén presentes todas las partes. Fiscalía y Defensa Técnica. Se notifica. ¿Fiscalía? Conforme. ¿Defensas? Muy bien. Son las 8:21, se levanta la presente. Muchas gracias. La documentación me la pasa. El Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, dan a conocer el nuevo procedimiento de presentación electrónica de solicitudes de inscripción de medidas de incautación. ¿En qué consiste? El Poder Judicial recibe por parte del Ministerio Público el requerimiento de la medida de incautación para afectar las propiedades de un investigado, sea persona natural o jurídica. El juez encargado lo recibirá a través del Sistema Integrado Judicial, SIJ, y previa verificación emite la resolución correspondiente, la firmará de manera digital y la enviará al especialista judicial. El especialista judicial, a través del SIJ, recibe la resolución y de igual manera la firmará digitalmente. Con ambas firmas, el especialista judicial realizará el descargo de la medida de incautación, ingresando los datos correspondientes de los bienes a incautar en un formulario electrónico, y se enviará el parte judicial de manera electrónica a través de un canal seguro a la SUNARP. La SUNARP recibirá el parte judicial electrónico de la medida de incautación, generándose una constancia de presentación de forma automática. Dicho parte judicial electrónico será enviado a la oficina registral correspondiente,